designating the countries as foreign terrorists. Acabamos de ver cómo inicia esta nueva era del imperialismo estadounidense por parte del elegido por Dios, pero tiene a los más poderosos de Estados Unidos. ¿Y cuáles son? La CIA y la DEA. La CIA se convirtió en un vendedor de coca. Ellos, con la excusa de limpiar lo que está pasando en su país, únicamente generarían más aquí en México. Es un negocio redondo, Gafe, porque sabes que se empezarían las organizaciones a fraccionar y por ende empieza más la compra de armamento de Estados Unidos. Ellos terminan al final beneficiándose de un conflicto que van a empezar. El gobierno de México, en compañía con mexicanos y de Nicaragua y en compañía de la CIA, estaban llevando un mega proyecto que se estaba dando en ese momento desde lo del rancho, todo este rollo. Imagínate que Kiki Camarena hubiera soltado. Estoy casi seguro que hubieran clausurado completamente la CIA. Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el Gafe 423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast Tras las Líneas en compañía de mi hermano Plasti. Antes de presentar a mi carnal, presentarles y iniciar el episodio del día de hoy, quiero hacer una pequeña aclaración. El episodio que están viendo en este momento no va a ser subido tras las líneas. Normalmente en el canal de Tras las Líneas la gente ya sabe que los primeros 2 o 3 minutos pueden llegar a ser de relleno, pero es un relleno que tratamos de utilizar para poder evadir de cierta forma el algoritmo, ya que los primeros minutos son los que se analizan. Entonces tratamos de meter esos 2 o 3 minutos ahí tranquilones, nada sensible, para evitar una censura por parte de la plataforma. Entonces, si ustedes quieren omitir este pequeño relleno o pueden aprovechar para hacer alguna otra actividad en lo que empieza ya como tal el episodio del día de hoy, para las personas que quieran irse directo, le pican aquí en la línea de tiempo y se van directamente al capítulo de lo que vamos a hablar. Y pues nada, hermano, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado? Prácticamente estamos grabando a nada de la posesión del nuevo presidente, el señor Donald Trump, algo que está causando muchísimo revuelo, y te aseguro que el momento que se esté estrenando este episodio, ya de haber levantado las polémicas en las redes sociales, ya de tener al gobierno federal ya vuelto loco, porque pues las declaraciones del presidente han sido fuertes. Lo que se acaba de hablar, lo que se acaba de tratar ha sido algo pues demasiado sensible. Entonces pues me gustaría agradecer en este momento a Plasti por haberse dado la oportunidad de venir a grabar este episodio. Y ahora sí, hermano, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado, viejo? Bien, gracias a Dios, Gafe, nos encontramos de lo mejor haciendo este episodio, como dices tú, porque nos estuvieron pidiendo mucho en redes sociales, Gafe, que habláramos de este tema que está causando pues mucho revuelo a muchas personas de qué puede pasar o qué se viene para nuestro país con la llegada del presidente Donald Trump. Entonces, pues creo, Gafe, creo que se vienen cositas, dirían por ahí, se vienen cositas, pero son muchos temas que no les vamos a tocar porque este canal no estamos tan inclinados en el tema de la política. Lo que más le ha causado revuelo a la gente, hermano, es las recientes declaraciones que se han dado de si puede haber una invasión en contra de México, qué va a pasar con las organizaciones delictivas si Donald Trump las declara como organizaciones terroristas. ¿Qué se puede venir tanto para el ejército, no tanto para el crimen organizado, sino para la seguridad del país, Gafe, en general? Se vienen muchas cosas, carnal, pero ¿tú qué piensas que puede estar pasando con estas recientes declaraciones que dio el presidente Donald Trump? Pues mira, ya tanto como declaraciones no es como lo hizo antes de tomar posesión del cargo, porque ya declaraciones ya no están siendo, ya no son las típicas amenazas que hace el ahora presidente Donald Trump. Creo que en estos momentos, pues ya como la gente lo acaba de ver, si mal no recuerdo, el presidente acaba de firmar, si mal no recuerdo, 46 órdenes ejecutivas al tomar posesión del mandato, pero han habido muchas cosas que han hecho, que han levantado como esa molestia, esa preocupación por parte de gente que está en situación como inmigrantes en los Estados Unidos, al igual al gobierno federal. Creo que no estábamos preparados, lo vimos durante
durante esta ola de caravanas que tuvimos de inmigrantes, que no estábamos preparados para albergar este tipo de situaciones o para poder llevar a cabo, darle una buena atención a todos estos migrantes, al menos en lo que hablamos Guadalajara, y esto pasó en muchísimos estados y sus respectivas ciudades, como en el caso de Guadalajara. Hubo muchos lugares en los cuales no estaban preparados para recibir a tantos inmigrantes. El trato fue malo, fue deplorable, fueron condiciones prácticamente inhumanas para todas estas personas. Ahora imagínate una deportación masiva por parte de lo que se espera del gobierno de los Estados Unidos. Hay muchas cosas que están levantando este revuelo en las diferentes redes sociales y en los diferentes gobiernos, pero me gustaría a mí enfocarme en una pregunta que quizá ya se estén haciendo en estos momentos y quizá muchos creadores de contenido empiezan a manejar una mala información de lo que está pasando. Yo te podría decir en este caso, bajo mi opinión, te podría decir, y esto es algo muy personal, creo que acabamos de ver cómo inicia esta nueva era del imperialismo estadounidense por parte del elegido por Dios. Este señor que fue elegido por Dios, él lo hace mención de esa forma, que él fue elegido por Dios para gobernar. Entonces creo que se vienen cosas bastante turbias. Creo que empezamos a ver ciertos patrones que se están empezando a repetir, como lo vimos durante la Segunda Guerra, allá con aquel personaje de Alemania. Estamos empezando a ver no todas, estamos empezando a ver ciertos patrones que podemos identificar de aquel señor, pero a nosotros lo que más nos importa de todo lo que se acaba de firmar, todas estas órdenes ejecutivas, es el tema de la seguridad. ¿Por qué el tema de la seguridad? Como muchos de ustedes ya saben, o quizá no lo sepan, el presidente, en este caso Trump, llega con más poder que la última vez que fue presidente de los Estados Unidos. En estos momentos, el presidente Donald Trump tiene un poder absoluto, dominando las cámaras la cámara en el Congreso y una corte que es totalmente conservadora. O sea, realmente tiene a todo el gobierno de su lado y le están aprobando todo lo que este señor pues está prácticamente sacando de su cabeza, porque hay muchas cosas que no tienen congruencia. Por ejemplo, esto que vamos a hablar en un momento más, que es catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Y ahorita van a empezar a ver un poco más derivado a esto, porque pues prácticamente se estaría dando el presidente un disparo él mismo en el pie, porque al catalogar a las organizaciones terroristas, pues también entraría muchísima gente, desde organizaciones, podríamos decir como civiles, también podríamos hablar de empresas que fabrican armas. Estamos hablando de agencias gubernamentales, como en este caso la CIA, la DEA, entre otras, que pues prácticamente terminan embarradas en todo este rollo y prácticamente serían terroristas también. Ahorita vamos a hablar un poco de esto. El presidente Donald Trump acaba de invocar una orden ejecutiva en el cual se le está dando un plazo de 10 días al Pentágono para que le entregue un plan de acción militar ejecutado por nuestros, podríamos decir, antiguos aliados, que son el Comando Norte. Digo, ¿por qué antiguos aliados? Porque quizá para las personas que desconocen este tema, al menos en el Cuerpo de Fuerzas Especiales, y me parece que también, no sé, creo que la Secretaría de Marina también tenía cierto apoyo por parte del Comando Norte, que eran los que se encargaban de darle adiestramiento también a las Fuerzas Especiales. Aquí en México, también en los Estados Unidos, había como un mutuo acuerdo de compartir un poco de adiestramiento y compartir lo que nos ha funcionado también a nosotros aquí en México y también el conocimiento que ellos tienen. Entonces, volviendo al tema, el presidente le acaba de pedir al Pentágono que le dé un plan de acción para poder llevar a cabo operaciones militares en territorio mexicano. Le está dando 10 días al Pentágono para que le entregue pues dicho plan. ¿Qué es lo que está pasando? El presidente de los Estados Unidos acaba de evocar esta orden ejecutiva, una orden ejecutiva que es la ley más vigente sobre el terrorismo
Y esta ley se firma tras el ataque de, ya saben, no podemos hablar aquellas torres, no puedo ser muy explícito en esto porque sí está muy censurado todo el tema de las torres, pero después de aquel ataque por ahí de octubre del 2001, si mal no recuerdo, es cuando entra en vigor esta ley patriota. La ley patriota está muy clara, hermano. Todas las instituciones, agrupaciones, personas, todo lo que termine ayudando de cierta forma a una organización terrorista dentro de los Estados Unidos y fuera del territorio de aquel país, pues prácticamente al ayudar a una organización terrorista, te vuelves parte de esa organización terrorista. Entonces, esto es lo que nos empieza a hacer mucho ruido. ¿Por qué? Porque esta ley o más bien esta orden ejecutiva que está entrando en vigor, pues permite a los Estados Unidos llevar operaciones militares, pero ojo, no estamos hablando de una invasión, estamos hablando de operaciones no convencionales, operaciones realizadas por unidades de operaciones especiales, y se ha visto, esto lo hemos visto, y la última vez que se vio, o al menos que quedó documentada, porque te aseguro que ha pasado infinidad de veces y pasa muchísimo aquí en México, pero al menos la última vez que quedó documentada fue durante pues una operación que muchas personas hoy en día conocen, que fue esa operación que fue la Lanza de Neptuno, que fue para darle caza o captura, en este caso de un personaje muy importante. Vamos a decir la palabra o el nombre, van a ver un poco de censura aquí, pero fue cuando dieron caza a esta persona o este líder de aquel grupo que fue cuando a por ahí del 2011, ahí en Pakistán. Esto es lo que ocurriría aquí en México. No estamos hablando de una invasión por parte de los Estados Unidos hasta cierto punto, porque de una u otra forma están violentando nuestra soberanía como nación. Entonces, al llevar unidades de operaciones especiales a que vengan a operar en territorio mexicano para darle caza, captura o muerte a cualquier capo de aquí del país o de cualquier organización, pues ya estás violando nuestra soberanía como país. Entonces es un tema delicado, es un tema bastante delicado. Yo sé que las personas en estos momentos, muchos están hablando de que puede haber una invasión, pero realmente al menos lo que evoca esta ley sería que Estados Unidos pudiera llevar operaciones no convencionales en territorio mexicano, ya sea desde ataques con drones, enviar misiles o unidades de operaciones especiales a que den captura, caza y muerte, dependiendo de lo que sea la situación, contra algún capo de México. ¿Cuál es el problema de todo esto? Primeramente, Estados Unidos está evocando esta orden ejecutiva, o en este caso el presidente Donald Trump lo está llevando a cabo, pero esta ley es muy clara, viejo. Al final de cuentas, toda organización, persona o agrupación que apoye a una organización terrorista, tú en automático pasas a ser también un terrorista. Estamos hablando que dentro de los Estados Unidos, ¿quién es el que le vende las armas a México? Estamos hablando que quien es el principal proveedor de armas hacia los cárteles mexicanos, todo, exactamente, son justamente empresas estadounidenses que, aunque lo hagan de cierta forma legal o inclusive hasta de una forma ilegal, estamos hablando y poniendo un ejemplo como lo que ocurrió en aquella operación llamada Rápido y Furioso, en la que cientos de miles, porque no estamos exagerando, cientos de miles de armas ingresaron hacia territorio mexicano con el pretexto de que eran armas que estaban marcadas y que se podían ser fácilmente rastreadas, pero pues del dicho al hecho fue mucho trecho. Fueron prácticamente 3 años en los que se estuvo llevando esta operación encubierta, en la cual estaban ingresando muchísimas a territorio mexicano. Poco después revienta el problema y, como siempre, los gringos, como lo saben hacer y son especialistas, empiezan a aventarle la bolita a otras personas o empiezan a tratar de evadir una responsabilidad. Lo vimos justamente con el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Cuando se le cuestionó acerca de esta operación Rápido y Furioso, pues él habló de que el gobierno de los Estados Unidos era muy grande y había muchas dependencias y él no tenía control de todo. Entonces
Entonces, de una u otra forma empezó a evadir esa responsabilidad, pero no dejamos de quitar el dedo en el renglón. Una agencia de los Estados Unidos ingresó muchísimas armas que se vendieron en ese entonces, se vendieron y muchas de ellas se detectaron porque según, no, estoy poniendo un número para cerrarlo, al menos ingresaron más de 3,000 a territorio mexicano armando a organizaciones como el Cártel de Sinaloa. A la fecha que estamos hablando o haciendo este video, ni siquiera 50 fueron recuperadas. Entonces, ¿qué pasó con aquellas armas? Hoy en día sabemos que la gran mayoría de esas armas terminaron en el Cártel de Sinaloa. Y también sabemos hoy en día por una persona que en estos momentos está encerrada en los Estados Unidos, que es Genaro García Luna, aquel superpolicía que hoy en día está siendo procesado, o más bien está siendo llevado a juicio por nexos con el Cártel de Sinaloa. Entonces, aquí es un triángulo. Entonces, Genaro García Luna no colaboró solo, colaboró en compañía del gobierno y de las agencias de Estados Unidos. Entonces aquí la pregunta es, ¿también estas agencias pasan a formar parte de una organización terrorista? ¿También estas fábricas de armas pasan a formar parte de una organización terrorista? También estos bancos que terminan de cierta forma lavando aquellos activos por parte de estas organizaciones. Hay mucha gente que está implicada. El presidente evocó una orden ejecutiva con el Acta Constitutiva de los Enemigos Extranjeros, firmada en 1798, en la cual puede desmantelar a pandillas extranjeras. Este es el argumento que el presidente está dando, que con esta orden ejecutiva puede desmantelar pandillas extranjeras. ¿Por qué? Porque él da por hecho que todas estas pandillas que están vendiendo, que yo no les llamo pandillas, yo los llamo organizaciones, güey. Yo los llamo gringos, porque al final de cuentas no podemos decir que nuestros carros aquí en México son pandillas. El presidente lo maneja como pandillas que no tiene el valor para decirlo, o también no quiere llamarlo por evitarse un problema como lo que nos está aventando a nosotros. Él lo hace llamar como pandillas, pero él da por hecho que todas estas pandillas están siendo comandadas o sus líderes son extranjeros, cuando la realidad es que muchas de estas pandillas, sus líderes son completamente gringos. Entonces, al final de cuentas, él lo marca como pandillas y él da por hecho de que todos en absoluto son extranjeros. ¿Qué va a pasar cuando empiecen esas redadas, cuando empiecen a desmantelar esas pandillas que no creo que terminen desmantelando estas pandillas? Porque al final de cuentas, ¿cuánto representa dentro del Producto Interno Bruto de aquel país? ¿Cuánto representa el dinero del narco para este país? Al final de cuentas, lo hemos dicho cientos de miles de veces, todo lo que se vende o todo lo que se exporta por parte de organizaciones como en Colombia, como en México, todo lo que llega a Estados Unidos, siempre va a haber un proveedor. Aquí nada más se vende a personas que están en los Estados Unidos, pero ¿qué pasa con todas estas organizaciones? No son pandillas. La estructura que hay dentro de Estados Unidos para el comprador, la distribución a diferentes puntos de venta, o sea, es todo también una organización, ahora sí, tal cual, Gafe, lo que está pasando dentro de Estados Unidos, no nomás aquí en México. Aquí en México también hay una organización, pero también ya del otro lado, para todo lo que hay detrás. Y hemos visto en diferentes noticias, documentos que han salido, que son también organizaciones las que están en Estados Unidos peligrosas, porque también se encuentran armadas y están dispuestas a luchar por lo que es de ellos. No solamente lo que vivimos aquí en México es solamente un problema arraigado aquí. Es lo mismo en Estados Unidos, pero es donde no quieren voltear a ver, Gafe. A mí lo que me generaría duda sería si el presidente de los Estados Unidos, con estos huevotes con los que está viniendo a imponer estas nuevas reglas del juego, que al final de cuentas una cosa es el poder que él tenga dentro de su territorio, otra cosa es las leyes de territorios o de países extranjeros. O sea, él nada más le está importando a lo que está a un lado de su frontera, que en este caso somos nosotros, pero él no está queriendo atacar lo que en realidad termina siendo el verdadero problema o el verdadero cáncer para toda la humanidad en general, o sea, no solo para los mexicanos. ¿Por qué? Porque tiene uno de los principales más poderosos, a ver si no nos censuran por este tema, pero tiene a los más poderosos de Estados Unidos. ¿Y cuáles son? La CIA y la DEA, güey. O sea, no nos hagamos tontos, es algo que
no se puede quitar el dedo del renglón, y por más que se trata de abordar este tipo de temas, llevarlos a una situación legal, hay tantas cosas que protegen al gobierno de Estados Unidos que terminan volviendo a banquear todos estos problemas. Un ejemplo, te lo voy a poner muy claro, es el caso de Kiki Camarena. Al final de cuentas, el caso de la CIA estuvo implicado dentro del sector de la gente Kiki Camarena, pero la verdad que nos cuentan, tanto en el gobierno de los Estados Unidos como el gobierno mexicano, es lo que todos sabemos. Kiki Camarena fue secuestrado en una casa y llevado a una casa de seguridad, torturado y asesinado por parte de aquel entonces hoy ya extinto capo de Guadalajara, y todo el problema se le achacó al aquel entonces capo Caro Quintero. Y esta es la historia que por mucho tiempo hemos escuchado, y esto es lo que los noticieros convencionales o los medios tradicionales terminan dando como parte de una nota, lo que todo el mundo sabemos, pero hay muchísimos documentos por la misma DEA, por los mismos agentes que encabezaron aquella operación llamada Operación Leyenda, que fue para dar con los causantes de la muerte de Kiki Camarena, aquellas personas que se encargaron de buscar toda la información y saber y dar con el paradero. Todo esto lo tienen documentado, todos estos documentos existen dentro de la DEA, las personas pueden ir a buscar estos documentos. ¿Y qué es lo que hablan? Pues se habla que en su momento quizá las personas desconocen de este tema, pero es un tema bastante extenso que te demuestra cómo la CIA por ahí de la década de los 80 y también de la década de los 90, entre finales de los 70 y principios de los 90, en este caso la CIA se convirtió en un vendedor de cocaína. Esto la gente no lo sabe, pero en su momento dentro del Congreso se estaba investigando a ciertas personas que ya en su momento, por ahí voy a sacar un pequeño documental hablando más a detalle de todo este tema. ¿Por qué? Porque la CIA en su momento, como ya lo saben, Estados Unidos es el policía del mundo, y en su momento, al ver que en Nicaragua estaba entrando el comunismo, no querían tener un país comunista como en tu patio trasero. ¿Qué es lo que pasó? Algo que quizá muchas personas desconocen, pero Estados Unidos empezó a adiestrar guerrilleros en aquella operación llamada Irán Contra, que fue adiestrar a guerrilleros para poder acabar con el régimen sandinista. ¿Qué fue lo que pasó? Estados Unidos empezó a apoyar a esta guerrilla, el Congreso reventó el pedo en el Congreso y se prohibió que la CIA siguiera adiestrando a guerrilleros y se siguiera armando y apoyando económicamente a esta guerrilla. ¿Qué crees que hizo la CIA? ¿Tú crees que dejó de apoyar en este tema para derrocar aquel régimen? No. No lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Y esto está documentado, o sea, no me lo estoy sacando yo de mi manga, esto está 100% documentado. ¿Qué fue lo que hizo la CIA? Pues pactó, güey. Pactó con la guerrilla de Nicaragua, pactó también con los mexicanos, que en ese entonces estamos hablando de Caro Quintero, estamos hablando de Miguel Ángel Félix Gallardo y también del famoso conocido como Don Neto. Pacta con estas personas para llegar a un acuerdo. ¿Cuál era el acuerdo? Que pues ellos se encargaban de la venta de todo lo que era este producto hacia los Estados Unidos, estamos hablando la CIA, para de esta forma, con este dinero que estaban recolectando de la venta de la cocaína, podían comprar. Y no solo eso, también la CIA pactó con aquellos capos para que se les prestara un rancho en Veracruz para poder adiestrar a sus guerrilleros y tener guerrilleros de Nicaragua siendo adiestrados en este rancho. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues Kiki Camarena, en este caso, se introdujo tanto dentro de la organización que sí se dio cuenta efectivamente de este rancho. Se da cuenta de la existencia de este rancho, es mandado a levantar no solo por los sino por una orden directamente de una persona que ya en su momento vamos a abordar a detalle, que era un agente de la CIA, es mandado a levantar junto con el apoyo de la CIA. ¿Por qué? Porque querían saber qué tanto había descubierto, en este caso, Kiki Camarena. Imagínate que en ese momento Kiki Camarena hubiera soltado este bombazo que el gobierno de México, en compañía con mexicanos y guerrillas de Nicaragua y en compañía de la CIA, estaban llevando un mega proyecto ilegal que se estaba dando en ese momento desde lo del rancho, todo este rollo. Imagínate que Kiki Camarena hubiera soltado ese bombazo.
estoy casi seguro que hubieran clausurado completamente la CIA, porque venía del problema de estar adiestrando guerrilleros y que se le prohibió y hacerlo bajo el agua, vendiendo ellos mismos la cocaína, ingresando la CIA y permitiendo que la cocaína ingresara, hubiera sido clausurada, carnal. Entonces, al darse cuenta que Kiki Camarena sabe de este tema, pues terminan desviviendo a Kiki Camarena y culpando, en este caso, a Caro Quintero. Es por eso que Caro Quintero una y otra vez no se ha cansado de decir: yo no maté a Camarena. No lo sé. Y no lo torturé y no lo maté. Pero él no puede hablar más de este tema porque pues ya vimos lo que pasó. Salió y luego nuevamente volvió a entrar, pero los documentos ahí están. ¿Qué quiere decir con todo esto? Esto es una porquería desde el gobierno de los Estados Unidos, porque se dice que un agente de la DEA fue el que vendió y el que puso exactamente la ubicación y el lugar y la hora en la que Kiki Camarena iba a salir del consulado, iba a ir a tomar un desayuno con su esposa, y en ese momento fue levantado a las afueras del consulado y fue llevado, privado de su libertad y llevado muy cerca de ahí, que fue, si mal no recuerdo, una casa en la calle Lope de Vega, 881, que hoy en día es un kinder, pero en su momento fue llevado a esta casa de seguridad, torturado y asesinado. Entonces, ¿qué era lo que se buscaba? Sacarle toda esta información, pero se dice, hay un documento en el cual un agente de la DEA fue el que terminó poniendo a Kiki Camarena. ¿Qué tiene que ver todo esto con la probable o con esta orden ejecutiva que acaba de firmar Donald Trump? No me digas que también en este caso tú crees que las cosas han terminado ahí por parte de la CIA y por parte de la DEA. Claro que no, hermano. Entonces sus agencias van a pasar a ser agencias terroristas. Claro que no, porque él no se va a dar ese disparo solo. Él únicamente va a traerla de chico a todo lo que sea de su frontera para allá, güey. Ellos, como siempre lo han permitido, no va a haber una respuesta dentro de su propio territorio. Pero sí, esto aquí ya es donde empezamos a abordar todo este tema. Sí va a haber una respuesta. Eso ténganlo por bien servido y denlo por hecho de que va a haber una respuesta militar en México. ¿Es algo de qué preocuparse? Sí. ¿Es algo nuevo? No. No es algo nuevo. ¿Por qué esto no es algo nuevo? Porque al final de cuentas, pues lleva Tenemos muy marcado en la historia, güey. Lleva más de una década, carnal. Lleva más de una década, perdón, que unidades de operaciones especiales están operando tranquilamente en territorio mexicano. Se alojan tranquilamente en unidades que están o instalaciones de aquí de México. No podemos decir más, pero que la gente lo desconozca es una cosa. Que los que están dentro de las Fuerzas Armadas sepan que operan con total libertad es otra cosa. Digo total libertad porque pueden estar haciendo operaciones clandestinas en territorio mexicano, pero siempre van el apoyo con el mismo gobierno de México. En esta ocasión ya no ocuparían del gobierno de México ni de aquellas pequeñas filtraciones de información o fugas de información que puedan dar quizá elementos del ejército mexicano o de la Secretaría de Marina. Ellos ya no tendrían la necesidad de compartir información con sus aliados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si a ellos se les antoja en algún momento, dan quizá con un capo, el que tú quieras, de la organización que tú quieras, ellos sin problemas pueden mandar un misil, aventar uno de sus misiles y que el capo pierda la vida en su momento. Y si no, puede pasar lo que ocurrió con el 2011. Mandan una unidad de operaciones que, si mal no recuerdo, en ese entonces fue el DEPGRU, lo que la gente conoce como el equipo 6 de los SEALs. Fue mandada esta unidad a dar de baja o a renunciar a Lo mismo podrían hacer con cualquiera de los capos que están aquí en México, y esto es lo peligroso, porque la gente va a decir, pues qué bueno que lo van a hacer, mientras que nada más lleguen. Generaría más violencia, güey, en el país, porque tú sabes que en la ausencia de uno de estos líderes de estas organizaciones van a empezar más disputas para poder cubrir esa vacante que queda abierta. Entonces ellos, con la excusa de limpiar lo que está pasando en su país, únicamente generarían más violencia aquí en México. Es un negocio redondo, Gafe, porque sabes que se empezarían las organizaciones a fraccionar y por ende empieza más la compra de armamento de Estados Unidos. Ellos terminan al final beneficiándose de un conflicto que van a empezar, no tanto por la violencia que se está generando en nuestro país o por la venta de el estupefaciente que es muy famoso ahí en Estados Unidos que se ha dado, no tanto por esto. Si lo ves por otro lado, pues termina siendo
un negocio redondo, güey. Causas violencia en México y esa violencia causa más compra de equipo en general, no únicamente de armamento, todo lo que tiene que ver con equipo bélico para las organizaciones que terminen fraccionándose, güey. Pues mira, en este caso Estados Unidos está perdiendo su poder, su hegemonía como una de las potencias económicas y bélicas a nivel mundial. Esto ha llevado a una ruptura y a problemas sociales dentro de los Estados Unidos y ha creado una división entre la misma sociedad de los Estados Unidos. ¿Por qué es que se pone la comparación de aquel señor de Alemania de por allá de la década de los 40? Porque cuando fíjate, y esto lo hemos dicho en algún otro ejemplo, es muy tonto, pero es muy cierto, como en la serie esta de Malcolm el de en medio, cuando le preguntan o que ellos se dan cuenta que cada que se van de vacaciones en el vecindario hacen fiesta y los muchachos, o sea, Malcolm y todos ellos se ofenden y se ponen tristes porque pues el vecindario no los quiere. A mí se me quedó muy grabado lo que le dice la mamá, pues esto es normal. Todos ocupan un enemigo en común para poder estar bien. Si no fuéramos nosotros, fuera alguien más. ¿Y qué ocurre al final del episodio? La gente les quita ese mal estigma que tiene la familia de Malcolm, que al final de cuentas los terminan aceptando, reconociendo y queriendo, pero al no tener un enemigo en común, hace que todo el vecindario termine en problemas y al final de cuentas aquella reunión, aquel festival, no sé cómo lo podríamos llamar, terminó de un momento a otro. Y esto te pone el ejemplo de que es cierto, como sociedad, quieres unir a una sociedad, pues ponles un enemigo en común. Y lo hemos visto durante aquella década de los 40 con aquel señor alemán, lo hemos visto en otros sexenios pasados, como el que acaba de terminar aquí en México, que terminaron dividiendo al pueblo de México y poniendo un enemigo en común. Es lo que está haciendo en estos momentos Estados Unidos. Está uniendo al pueblo de los Estados Unidos con un enemigo en común. ¿Y quién es ese enemigo en común? Los cárteles mexicanos. Este es el enemigo al que todos vamos a atacar. Los inmigrantes son los enemigos a los que nosotros tenemos que sacar. Pero ¿cuánto representa la mano de obra de los inmigrantes en los Estados Unidos? ¿Cuánto representa dentro del Producto Interno Bruto el dinero del narco en aquel país? O sea, de una u otra forma nos necesitan y saben que esto va a seguir. Sabe que el presidente Trump sabe que mandarle un misil o mandar a su mejor unidad de operaciones especiales a que eliminen a un capo no va a terminar con el crimen organizado. Al contrario, él sabe que lo va a empeorar y esto va a generar una división dentro de todas estas organizaciones en las cuales todos quieren tomar el poder de dicha organización. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Un baño de sangre. Un baño de sangre en el territorio que se va a empezar en disputa y esto va a ser con todas las organizaciones. Creo que en estos momentos sí corremos ese riesgo como mexicanos. ¿Por qué? Porque si hemos visto desde el gobierno, desde el sexenio de Calderón, una guerra que han muerto cientos de miles de personas inocentes, imagínate ahora con la renuncia de todos estos capos y las disputas de todos estos territorios, ¿en qué va a terminar? Va a terminar en un baño de sangre a nuestro territorio. Y él sabe que el narcotráfico no lo va a terminar, pero sí sabe que va a desestabilizar al actual gobierno de México. Ojo, al menos a lo que se está viendo y en el actual gobierno, que al menos te puedo reconocer que se están haciendo más cosas que en el pasado y al final de cuentas es el mismo partido, creo que esto mancharía de una forma muy negativa al actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esperemos que esté tratando y haga las cosas de la mejor manera posible, pero él solo sabe que este tipo de operaciones es para desestabilizar un país, porque él de antemano sabe que hay unidades de operaciones especiales del Comando Norte operando con total tranquilidad e impunidad en territorio mexicano. ¿Para qué sacas esta orden ejecutiva cuando sabes que lo estás haciendo? Es para mostrar el poder del Estado, güey. Es mostrar el músculo. Lo hizo Calderón en el 2006. La guerra contra el narcotráfico no solo fue para atacar a los cárteles, sino para afianzar su poder dentro de aquella administración, que fueron elecciones bastante fraudulentas, que en lo personal el presidente Obrador ganó en esa ocasión y la guerra se llevó para pues que todos sus enemigos políticos, hablando políticamente, pues vieran que él traía el poder del Estado, y creo que la gente terminó olvidando aquellas elecciones fraudulentas, y el tema de ese sexenio fue justamente la guerra en contra del narcotráfico. Trump sabe que el narcotráfico
no se va a terminar. Trump sabe que lo único que va a provocar es desestabilizar al actual gobierno de la presidenta Sheinbaum, pero sabe que no lo va a terminar, pero lo único que va a provocar es desestabilizar al país con un baño de sangre. Una última pregunta, Gafe, que fue la que nos estuvieron haciendo mucho. ¿Crees que pueda llegar un momento, una invasión masiva aquí en el país donde veamos soldados de Estados Unidos, aviones, tanques y todo eso invadiendo el país? Una guerra convencional como tal. ¿Un estilo, una invasión como la de Irak? Una guerra convencional. Pues es que es difícil, ¿sabes? No sabemos si en este caso, porque ya vimos que no solo fueron habladurías, que nada más dijo para ganar unas elecciones. Acabamos de ver que acaba de firmar 46 órdenes ejecutivas y cuánto tiene en el poder. Entonces creo que vienen las cosas muy en serio y creo que las operaciones no convencionales que él quiere llevar a cabo en territorio mexicano creo que solo son la punta de lanza de lo que se viene. No se quita del renglón. Estamos, como lo dije en un principio, viendo el inicio del imperialismo de Donald Trump, el imperialismo de los Estados Unidos, y al ser el enemigo número uno en estos momentos del gobierno de los Estados Unidos, imagínate si ellos se dan cuenta que no pueden, porque Trump sabe que no va a terminarle el narcotráfico con ataque de misiles y operaciones especiales, sabe que no lo va a terminar. Creo que en algún momento, estos simplemente son especulaciones mías, esperemos que esto no pase, pero con estos huevos que está demostrando que está haciendo las cosas, podría pasar como lo que le ocurrió a Polonia en su momento, güey. O sea, podría sin problemas llevar a cabo una operación convencional o una convencional dentro del territorio mexicano, al verse con la necesidad de que ni siquiera con sus misiles y sus operaciones no convencionales pudo acabar con el ser uno de los mejores pretextos para llevar a cabo una invasión, pero esto simplemente es una especulación mía. Lo que sí ya sabemos y es un hecho es que pues acaba de firmar esta orden ejecutiva donde entra la ley patriota que le da el permiso. Él mismo se otorga este permiso de cierta forma, porque al final de cuentas, como lo dijimos, controla todo el Congreso y demás, entonces todo lo que está pidiendo se lo están autorizando, pero al evocar esta ley patriota, pues es el primer paso, es la punta de lanza para traer operaciones especiales a territorio mexicano, y creo que pues algo muy delicado se viene a futuro, hermano. Recuerden, amigos, que les vamos a estar actualizando este tema conforme vayan avanzando los días, los meses y van saliendo temas delicados. Trataremos de hablar lo más que se pueda, Gafe, porque sabemos que son temas que el algoritmo no le gusta que hablemos, pero de todos modos estaremos pendientes para ver qué sigue pasando, Gafe. ¿Algo más que quieras agregar, carnal? Pues solo eso, o sea, creo que hablar un poco acerca de lo que está ocurriendo. Hemos visto que en otras ocasiones hay creadores de contenido que empiezan a jugar con esta mala información y decir, sí, nos van a invadir y demás. No, esto solo es darle una autorización a unidades de operaciones especiales para que entren a territorio mexicano sin tener la obligación de cooperar con el gobierno de México. Ellos van a poder entrar libremente, entrar y salir. Digo libremente porque pues 1000 cosas pueden pasar. Ahora imagínate que no se le da parte a cualquiera de sus unidades de operaciones especiales, que esta unidad vaya a detener a cierto capo y no dan parte, no lo comparten con el gobierno de México. Empieza un enfrentamiento en una casa de seguridad y llegan unidades de operaciones especiales o el ejército convencional, unidades convencionales del ejército mexicano, perdón, y pensando que es un problema de si empieza un enfrentamiento. Ya lo vimos, lo que ocurrió con Kiki Camarena. Supuestamente fue el caso, pero hubo un antes y un después para México después de la muerte de Kiki Camarena. Entonces creo que ahora imagínate que mataron elementos del ejército mexicano, sería una respuesta rápida del gobierno de Estados Unidos y un pretexto para decir le declaramos una guerra. Entonces está muy difícil la situación, no son papitas nada más decir mandamos una unidad de operaciones especiales a que acabe con el enemigo, cuando pues aquí también tenemos un ejército y podría dar una escalada completamente diferente a lo que el presidente
piensa o lo que en realidad él está buscando. Pero muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta este punto. No caigan en esta información falsa o en esta información falsa que van a empezar a divulgar muchos creadores de contenido. No estamos a una guerra convencional, pero sí a una ya irregular, guerra no convencional, que es por parte de unidades de operaciones especiales y demás. ¿Algo que tú quieras agregar ya para terminar con este video, Carol? Únicamente agradecerte, Gafe, por haber platicado con nosotros estos temas interesantes, estas dudas que le estuvieron saliendo a la gente que nos estuvieron preguntando en redes sociales. Recuerden que ahora sí que las redes sociales de su servidor y de Gafe estuvieron apareciendo en todo momento en el video y también están ancladas aquí en la descripción. Pues muchísimas gracias, hasta aquí llegamos y nos vemos en un siguiente episodio. Se despide usted su compa el Gafe 423 y su compa Plasti. Hasta la próxima, bye.